Señor les bendiga, hermanos. Algunos de los hermanos del staff tienen la camiseta puesta de Misión Familia. Tenemos puesta la camiseta por la familia. Pero nosotros también le pedimos que usted se la ponga. ¿Cómo? Apartando este fin de semana para buscar la bendición del Señor. Que de nada vale traer una persona y la iglesia no está. Hermano, hay que aprovechar las bendiciones. Amén. Y también les invito a que nos pongamos la camiseta por el colegio. Ustedes tienen Facebook, ¿no es cierto? Por favor, ayúdenos a publicar estos videos, la publicidad del colegio. De pronto no tenemos los recursos, todos los recursos para competir con los colegios más grandes, pero su testimonio es el más importante. Amén. Así que, por favor, hagamos ese reto. Amén. Compártelo en su historia. Compártalo ahí en su Facebook. Amén. Burt Patson dijo lo siguiente: los que dicen, si te vuelves cristiano, acabarán todos tus problemas, no tienen ni idea de lo que es ser cristiano. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la verdadera guerra comienza. Dígalo conmigo, porque ahí es donde la verdadera guerra comienza. Ahí. Y yo les pregunto hoy, hermanos, ¿deberíamos los cristianos sentirnos, ojo que estoy hablando de sentimientos, no de fe, deberíamos sentirnos siempre cerca de Dios? No, señores, no nos engañen. Los sentimientos son traicioneros. A veces sí, a veces no. Si examinamos nuestro andar cristiano, seguramente no. Porque al mirar atrás y ver el curso de nuestra vida, hermanos, veremos que han existido diferentes estaciones en la vida. Hay altas, pero también hay bajas. Veremos que muchas veces, después de haber tenido grandes tiempos devocionales de intimidad en la presencia del Señor, de gran bendición, gozo y de grandes victorias siendo usados por el Señor en el ministerio, encontramos que un cortico tiempo después estamos en un desierto, sea espiritual o de cualquier índole en esta vida. Un excursionista que pasa mucho tiempo en la cima de las montañas puede que tenga cierta dificultad ajustándose nuevamente a su vida normal ahí en el valle, ¿sí o no? Lo mismo sucede con una persona que está conectada a Dios de una manera profundamente emocional. Debe aprender a vivir fielmente para Dios cuando las emociones parecen no estar presentes. Tanto cuando ha habido increíbles y maravillosas experiencias en la cima de la montaña, donde sabemos que Dios ha estado ahí, como también en los tiempos en los que parece que Dios no está o está lejos, muy lejos. Uno de los problemas, hermanos, de la vida cristiana es que a veces esperamos que todo esté presupuestado para hacer una experiencia en la cima de victoria. Y cuando no lo es así, si no estás apercibido, entonces podrías desilusionarte y hasta decepcionarte y pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Esto de la vida cristiana como que no funciona para mí. Pero a medida que atravesamos esas experiencias desérticas y vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermano, de que esto es parte de la vida diaria. Es parte de la vida. Por eso, hoy te digo, hermano, no hay nadie
Nadie que viva siempre en la cima de la montaña. Tú puedes pensar, el pastor sí, siempre está feliz. Un líder que tú respetas, alguien piadoso, sí. Ellos parecen que viven siempre en la cima, en el curubito. Pero no es así, no es verdad. No siempre estamos ahí. Y qué bueno que las Escrituras nos dicen no solamente cómo vivir en la cima, sino también, y probablemente lo más importante, cómo vivir cuando estamos abajo, en el valle, dice el salmista, en el pozo, la desesperación, en el lodo cenagoso, cuando estamos en los desiertos de la vida. Yo quiero invitarles para que miremos algunos textos de la palabra del Señor, hermano. Sermón temático. Pienso ajustarme a la palabra. Cuando el pueblo de Dios caminó también por el desierto, y el desierto que ellos experimentaron, hermanos, ¿cómo fue? ¿Qué aprendieron ahí? ¿Y qué Dios puede enseñarnos a nosotros hoy también a través de esto? Vamos a comenzar en el Nuevo Testamento. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Un incidente que tiene lugar en la vida misma del Señor Jesucristo, al cual he denominado hoy el Evangelio desde el desierto. De la cima al desierto. El Evangelio desde el desierto. Y qué bueno que la palabra nos dice siempre la verdad. Porque el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, también haya atravesado la experiencia del desierto, me hace entender, hermano, aún más que esto es parte de la vida. Que podemos atravesar desiertos y que podemos también sobrevivir a los desiertos. Jesús lo hizo, Él lo soportó. Y es posible para nosotros también soportarlo. ¿Cuánto lo creen? Así que déjame leerte Marcos capítulo 1, del verso 9 al 13. Todas las versiones, menos la Reina Valera, lo toma como un solo párrafo, no lo divide. Es una sola perícopa de la palabra. Está unida y tiene por título Bautismo y Tentación. Y eso ya nos dice mucho. Sí, la primera parte es la descripción del bautismo de Jesús. Mientras Él se está preparando para su ministerio terrenal, dice la palabra en el verso 9: y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. Él se había creado en Nazaret, viene al desierto, al Jordán, para ser bautizado por Juan. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, tengo resaltado esos dos términos porque marcan un contraste. Inmediatamente, al salir del agua, vio los cielos que se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estoy leyendo la versión de las Américas. En ti me he complacido. Y hasta aquí, hermanos, vemos una experiencia en la cima de la montaña. Jesús acaba de tenerla. Él ha sido bautizado, ha obedecido al Padre, Él ha llegado al punto de comenzar su ministerio terrenal. Los cielos se abren, el Espíritu desciende como paloma sobre Él, la voz de los cielos se escucha, es su Padre diciéndole: tú eres mi Hijo amado, te amo, estoy complacido contigo. Es el clímax, el pináculo. Es algo maravilloso y emocionante a la vez. ¿Quién no quisiera estar ahí? Pero luego el próximo verso, el 12, enfatiza una vez más. Y enseguida, la próxima cosa, el próximo paso,
El Espíritu lo empuja, le impulsa al desierto. De la cima al desierto. Del bautismo al desierto. De la gloria al desierto. Y desierto aquí es la misma cosa que la vida salvaje. El próximo paso es que Él va hacia lo salvaje de esta vida. Y Él fue, pues dice, y estuvo en el desierto durante 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. No siempre es así, pero ahora entiendo por qué muchos, después de que se bautizan, no lo volvemos a ver. Porque ahí es cuando la verdadera guerra puede ser ahí o despuesito, ¿no? No siempre es así. Hermanos, así como verso 10, e inmediatamente tuvo una experiencia gloriosa en la cima, así también enseguida, dice el verso 12, el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Si notas el contraste, el énfasis. Amado, en ti estoy complacido. Enseguida le impulsó. Para decirnos con esto, hermanos, en primer lugar, que el desierto es una realidad que llega en cualquier instante de nuestra vida. Es hasta sorpresivo enseguida. Y cuando hablamos de desiertos, ¿cómo describirías el desierto? ¿Cómo es? ¿Qué palabras vienen a tu mente hoy? ¿Ah? Sequía. Es la primera palabra que podemos pensar, ¿no es cierto? No mucha agua. A ese cero, ¿no? ¿Otra? Escasez, esterilidad. Es difícil para la vida, pues se necesita del agua, de la frescura, ¿no es cierto? ¿Qué tal estas otras palabras? Tarántulas, escorpiones, serpientes, culebras. Yo no sé qué clase de animales estaban ahí con Jesús, pero cualquiera que sea, yo no quisiera estar ahí. Desiertos. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué tal calor? Calor. ¿Has visto los anuncios donde un joven en el desierto está muriéndose de sed y no tiene nada que beber, que comer, y arrastrándose en la arena busca llegar y de repente encuentra un lugar donde abastecerse, un lugar para comer o beber, y corre allí para buscar algo frío que le refresque? Tenemos la imagen de estar desesperadamente deshidratados y necesitados por alguna cosa que sea nuestro sustento. Pero también pensamos en los desiertos como esos lugares donde pareciera que todo es igual. Monotonía, rutina, donde no hay muchas vistas interesantes. Tú puedes pensar también en los desiertos como tierras no cultivadas, como algo salvaje, donde las cosas simplemente brotan, pero no son realmente bonitas. Y es difícil vivir en el desierto. Deuteronomios 32:10 lo describe como la horrenda soledad. Y esto es muy descriptivo, hermanos. Dice el verso 10 del capítulo 32, le halló en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó y cuidó de él. Dice la versión de las Américas. Está hablando de Jacob, su escogido, su pueblo. La horrenda soledad. Y sí, hermanos, así es.
Es un lugar de soledad, es un lugar aislado donde no hay muchas personas. Tal vez es cuando tú dices o sentimos, es que nadie me llamó, nadie me visitó, es que ninguno en la iglesia estuvo pendiente de mí, todos me abandonaron. Y yo he visto esos casos, incluso yo he ido a visitar algunos y me he enterado que ha estado Guillermo, a veces Gloria, o Martica, otros hermanos que visitan también. Pero la queja es la misma: no estuvieron conmigo. Y Marta ha acuñado una frase que siempre que llega dice: aquí llegó la iglesia, la iglesia soy yo. Y me gusta, porque así es. Porque el desierto, hermanos, es un estado que nos lleva a vivir en soledad, aislados, a kilómetros de tu vecino más cercano. Y tal vez a muchas millas de un lugar donde comprar algo, o de algo, alguna forma de civilización. Son lugares deshabitados. Solo parece que ellos se extienden y se extienden, tan lejos como nuestra vista alcance a ver. No hay pueblos, no hay árboles, es solo esterilidad, hasta el punto de que ninguna ayuda parece ser suficiente. Y pues uno no puede solucionar el problema, menos. Ya sean 40 días o 40 años como el pueblo de Israel, o el tiempo que sea, es algo que parece interminable, que no va a tener fin. Y el desierto es eso, hermanos, una imagen de ciertas épocas que pasamos en nuestra vida. Necesitamos reconocer que en la vida cristiana, si eres un hijo de Dios, aunque solo lleves unas cuantas semanas o días tal vez, pudiera pasar que estés ya experimentando algunas situaciones desérticas en tu vida. La segunda cosa que necesitamos entender es que ser hijo de Dios no te hace inmune al desierto. Ser un hijo de Dios no nos hace inmunes. De hecho, si eres hijo de Dios, puedes estar seguro que vas a pasar por el desierto. Le pasó al Señor y le ha pasado a la mayoría de personas piadosas en la Biblia, la palabra y en la historia de la iglesia. A Moisés, al profeta Elías, al apóstol Pablo, al Señor Jesús, y le puede pasar también a cualquiera de nosotros. Y de nuevo, hermanos, mientras tú caminas con el Señor por algún tiempo, te vas a encontrar en momentos cuando dices: ¿dónde está Dios? No lo veo, no lo siento. Por eso quiero continuar recordándote que esta clase de experiencias de desierto puede sucederle a cualquiera, que tú no estás inmune, exento. No es que ahora que soy cristiano nada malo puede sucederme. Recuerda, es ahí cuando la verdadera guerra comienza. Y este capítulo, especialmente este capítulo 1 de Marcos, está describiendo de entrada lo que es el mensaje del Evangelio. Dice el verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el término griego ahí traducido como evangelio se refiere a esas buenas nuevas que daba un heraldo, alguien que proclamaba la buena noticia de que Dios venía a restaurar a su pueblo trayendo el reino de Dios. Y la presencia de Juan el Bautista ahí en el desierto evocaba esa historia del pueblo de Israel. El verso 2 dice, como está escrito en Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de su pan, el cual preparará tu camino. Texto, hermanos, que predecía que allí estaría
un heraldo del nuevo éxodo, un nuevo heraldo de ese nuevo éxodo. Jesús el Mesías llegaría como ese nuevo heraldo, ese nuevo Moisés que nos llevaría a través del desierto de esta vida y nos establecería en su reino. Voz que clama en el desierto. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje desde el desierto y también para el desierto. Especialmente para ese desierto espiritual en que se encuentra esta humanidad perdida. Así que no se extrañe de estar ahí también. Los escritores antiguos como Marcos con frecuencia describían sus temas principales de sus obras ahí en la introducción. Y así también como los escritores antiguos con frecuencia ofrecían ciertas moralejas mediante el ejemplo de sus propios héroes, Marcos no es la excepción. Él quiere que sus compañeros en el cristianismo entiendan que el llamado de Cristo incluye tanto poder como sufrimiento también. Victorias como desiertos. La cima y el valle. En nuestro conflicto contra las fuerzas del mal. Y de hecho, si tú quieres ser un hijo de Dios maduro y piadoso, una de las maneras que Dios tiene para hacerlo es llevándonos a través del desierto. Por eso es importante que entendamos que estas luchas pueden llegar a cualquier momento, hermano, que no somos inmunes, y que entendamos en tercer lugar que el hecho de que tú estés en un desierto no significa que Dios no te ama. El hecho de que tú estés en un desierto no significa que el Señor no te ama. Tú eres mi hijo amado. En ti me he complacido. Punto. Enseguida le impulsó. Nosotros podemos estar, hermanos, en alguna experiencia maravillosa con el Señor y de repente alguien en tu familia enfermó de cáncer, o alguien que tú amas fallece, o tan solo pueden ser diferentes asuntos de esta vida, la economía, problemas familiares, sociales, como para no ser tan trágicos. Y tú vas atravesando ese tiempo de gran agotamiento, de soledad, de angustia, de frustración. Estás exhausto y puedes empezar a pensar: Dios está enojado conmigo. Yo como que no le agrado al Señor. Pero de hecho, hermanos, el hecho de que tú estés en un desierto no significa que Él no te ama. El hecho de que tú estés en un desierto pudiera ser más bien la máxima expresión del amor de Dios. Este es mi hijo amado, en Él me complazco. En el pasaje vemos que Dios amaba a Jesús, profundamente lo amaba, se lo estaba declarando. Pero el próximo paso, lo próximo que sucede es que Jesús se encuentra a sí mismo llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Tú no puedes decir que Dios no amó a Jesús. Tú no puedes decir que Dios está enojado con el Señor. Él lo amaba y con ese mismo amor le impulsó al desierto. Ahora, hermanos, pudiera ser que no sintiéramos el amor de Dios en medio del desierto, ¿sí? Pero de hecho es ahí, en los desiertos, cuando debemos entonces aprender a ejercitar la fe. Ese ejercicio de fe que dice: aunque no te veo, aunque no te siento, aunque no te puedo tocar, tu
palabra promete que tú estás ahí. Las promesas. Como Isaías 43:2 que dice: no temas, no desmayes, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una de las razones por las cuales necesitamos los desiertos, ejercitarnos en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que Él está ahí. Es en los tiempos de desierto cuando no entendemos lo que está pasando ni los propósitos de Dios. Cuando empiezas entonces a ejercitar la fe y a decir: Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú me amas. Yo sé que estás cumpliendo tu propósito en mi vida, en mi familia, independientemente de cómo luce esto o de lo que hoy estoy sintiendo. E incluso, hermanos, debemos tener nuestra fe puesta aún más allá, en la eternidad. Que aunque no hagamos respuestas acá, allá sí tenemos un futuro seguro, como lo cantamos. Tal y como lo dijo Job en su libro, capítulo 19, versos 25 en adelante, en medio de esa gran tragedia que él estaba viviendo, donde todos sus amigos hasta se le vinieron encima, él les dice: yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. Dice la Nueva Traducción Viviente: y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, continúa diciendo, todavía yo veré a Dios con mis propios ojos. Y enfatiza: yo mismo lo veré. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. ¿Lo consume usted también? Esta es la fe del cristiano, una fe que nos sostiene firme aún frente a la muerte, frente a la soledad del luto. Estaremos en gloria con el Señor. Uy, pero no lo celebren tanto. ¿Serio? ¿Tenemos sueño? ¿Cuántos van a estar con el Señor? Aleluya. Ahora, aquí también hay algo, hermanos, que debemos notar en este pasaje, y es que el desierto a menudo sigue después de tiempo de bendición. Es el cuarto punto. Tiempo de victoria, tiempo de plenitud en la vida cristiana. Hermano, va a haber tiempos cuando Dios hará grandes cosas, grandes obras en tu vida. Tiempos en los que Dios te usará de una manera especial. Pero no te sorprendas cuando algunas veces, después de esos periodos de bendición, Dios te lleve al desierto. Mira lo que le pasó a Job. Mira lo que le pasó al Señor. Fue bautizado por el mismo Juan el Bautista. Dios habló desde el cielo, envió su Espíritu Santo sobre él y Dios lo legitimó como su hijo. Te amo, mi hijo amado, en ti me complazco. Una gran experiencia, públicamente reconocido como el Hijo de Dios. Pero inmediatamente después, dice Marcos, el Espíritu le impulsó al desierto. Alguien lo ha dicho de esta manera: después de la bendición viene la batalla, espérala, no te sorprendas de ella. Hermanos, el desierto no es algo que debe sorprendernos y tampoco lo podemos evadir. Cuando llega, llega. Y es necesario para crecer. Recuerde que Dios tiene un propósito. Él siempre tiene un plan con nosotros. Fue Dios quien llevó a Jesús al desierto. Fue Dios quien llevó al pueblo de Israel
al desierto y es Dios quien quiere encontrarse contigo en el desierto también. La vida tiene una serie de patrones que nos ayudan a crecer en fortaleza y el Señor usa todo para edificación, para bendición. Amén. Mire usted el bautismo. El bautismo. Una ceremonia a la que debían someterse los no judíos que se convertían al judaísmo. Y decirle a un judío que debía bautizarse o arrepentirse del mismo modo que los no judíos era ofensivo para ellos, porque desafiaba su doctrina, su creencia de la salvación. Ellos creían que el hecho de nacer judíos ya eran salvos, hijos de Dios. Y Juan aquí les está diciendo que para llegar a Dios lo tenían que hacer en las mismas circunstancias, en la misma manera que los no judíos. Mi hermano, ese es el sentido del bautismo. El bautismo es que todos sin excepción, tenemos que llegar a Dios bajo las mismas circunstancias. No hay preferidos. Bajo las mismas condiciones. ¿Y qué sucedió? Y esto es lo que quiero resaltar aquí. El Señor llega como uno de nosotros. Dice el verso 4: al desierto donde Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El santo, el que no tenía pecado, llegó como un pecador. Como uno más de nosotros, se humilla delante del Padre. Padre, haz lo que tengas que hacer. Quiero ser más como tú. Y cuando uno piensa que todo va a salir bien, que viene el premio, inmediatamente viene la prueba. Y observe el vigoroso estilo de Marcos en la expresión "le impulsó". Y es que no ha habido otra traducción ahí. Miré todas las versiones, hasta las más modernas, que todo lo suavizan hoy. La palabra de Dios para todo. Le impulsó. ¿Y tú quieres ser como Jesús? ¿Crees que puedes ser como Jesús sin atravesar el desierto? En quinto lugar, hermanos, es en el desierto donde comenzamos a parecernos a Jesús, a ser tratados, a ser formados. Yo envié a mi hijo al desierto por 40 días para ser tentado y estar con las fieras, dice Dios. Así que espéralo tú también. Date cuenta que es parte del obrar de Dios, la pedagogía de Dios. No te resistas. Le puede pasar en cualquier momento a cualquiera. Y el hecho de que tú te encuentres hoy en un desierto, hermano, no significa que Dios no te ama. No es inusual que el desierto venga después de grandes bendiciones en nuestra vida. Charles Colson, un gran hombre de Dios, piadoso, con un maravilloso ministerio, un hombre que ama al Señor y que Dios lo usa de una manera especial, escribió un artículo en la revista El Cristiano de Hoy, al cual tituló "La noche oscura de mi alma". Y el subtítulo decía: "Lo mejor del evangelicalismo no me preparó para mis luchas". Aquí está lo que él escribió. Él dijo: "Yo soy el producto de lo mejor del evangelicalismo, convertido hace 32 años con convicción de pecado, en llanto al escuchar el evangelio, discipulado por un fuerte grupo de oración, enseñado por grandes teólogos. Yo sé la fuerza que tiene el evangelicalismo para atraer a las personas a tener una relación íntima con Jesús. Pero ¿qué sucede cuando has descansado en esa intimidad con Dios y vienen esos días cuando Él parece distante?
¿Qué pasa en la noche oscura del alma? Yo me di cuenta el año pasado, decía. Charles Colson acababa de escribir un libro al cual había llamado La Buena Vida. ¿Qué título, no? Creo que se vendería como pan caliente. La Buena Vida. Pero él dijo, semana después de escribir La Buena Vida, mi hijo Wendell fue diagnosticado con cáncer en los huesos. La operación para remover el tumor maligno duró 10 horas. Fue el día más largo de mi vida. Wendell sobrevivió, pero estando todavía en quimios y apenas había logrado sobreponerme un poco cuando mi hija Emily fue diagnosticada con melanoma, cáncer más agresivo de la piel. De vuelta en el hospital, de nuevo oraba fervientemente, y en medio de esto también mi esposa Patty fue sometida a una cirugía mayor de rodilla. ¿Dónde está mi buena vida? Exhausto, después de 2 años escribiendo La Buena Vida, y después de todo este tiempo de hospital en hospital, y además de todo, de una desagradable situación con un antiguo empleado descontento, me encontré a mí mismo, dice, luchando con el príncipe de las tinieblas, quien nos ataca cuando más queremos agradar al Señor. Yo caminaba en las noches alrededor preguntándole a Dios, ¿por qué has permitido todo esto? Solo tembloroso y temeroso anhelaba la cercanía de Dios, esa cercanía que ya había experimentado en las noches oscuras cuando Él me sacó de las prisiones del pecado. Hermanos, ese mismo Dios todopoderoso que nos salvó de las oscuras prisiones del pecado está también con nosotros hoy, en medio del desierto. Es ahí donde aún más cercano está, aún más que en los momentos de gloria de la cima, los ministerios fructíferos y habiendo escrito libros como La Buena Vida. Marcos termina diciéndonos, y los ángeles le servirán, dándonos así, hermanos, una gran imagen de la seguridad de su presencia. Su presencia está ahí con nosotros. Hermanos, Marcos le escribió su evangelio a cristianos durante la época del sufrimiento, en la gran persecución en Roma, en el año 64 en manos de Nerón. Le escribe a una comunidad que necesita recordar que Dios escucha las oraciones y que Dios trabaja en medio de las situaciones y de nuestros testimonios de fe, aunque esto nos cueste la vida. Que para lograr el estilo de vida radical que exige la palabra, Dios continúa trabajando pacientemente en nuestra vida para ayudarnos a alcanzar esa consagración que Él exige. En este pasaje Jesús es empoderado, es dotado del Espíritu para entrar en conflicto con las fuerzas de Satanás y lo derrota. Se creía en ese tiempo que los demonios habitaban en lugares como los baños públicos, como los cementerios y los desiertos. Por lo tanto, era asombroso para los lectores de aquella época ver a Jesús mismo batallando con Satanás allá en el propio territorio de su enemigo. Así que este pasaje, hermanos, también promete que Jesús dotará a sus seguidores con ese mismo espíritu para ese mismo conflicto que debemos enfrentar
oración. Incline tu rostro delante del Señor y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes estén pasando hoy situaciones adversas, desiertos, áridos en tu vida. ¿Cuántos están pasando hoy pruebas? Yo quiero hacerles un desafío de fe. Yo quiero invitarle para que usted venga aquí adelante. El Señor quiere fortalecerte hoy, sustentarte en este día. Quiero invitar a todos aquellos que están pasando situaciones de dificultad, tal vez de luto, de vacío, la partida de alguien, tal vez enfermedad. Cualquiera que sea, tenemos un Dios glorioso, con toda libertad, hermanos. El Señor está hoy con nosotros. Mientras declaramos la presencia